la famosa palabra que se utiliza mucho para referirse al día sábado, al día precisamente de reposo, ¿no? En la cultura judía. Entonces sabemos, o tenemos esta idea, ¿no? Que el día de reposo es este día que los judíos apartaban, especialmente el sábado, que los judíos apartaban pues para descansar. Pero el origen del día del reposo pues lo encontramos en Génesis 2, 1 al 3, ¿no? Lo acabamos de leer. Lo vuelvo a leer: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Moisés es el escritor de Génesis, y aquí está haciendo un poquito de énfasis. Está haciendo énfasis en una cosa, no sé si lo notaron, ¿no? Menciona mucho que acabó la obra que hizo, ¿verdad? Y reposó de la obra que hizo, porque bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó la obra, de toda la obra que había hecho, ¿no? Enfatiza mucho Moisés en el hecho de que Dios hizo una obra y posteriormente, ¿qué? Reposa. Bueno, pareciera que, pues bueno, aquí está el inicio y que todo va muy bien, pero nos dice Génesis que Dios reposa. Isaías 40, 28 nos dice algo que pudiera parecer contradictorio a lo que nos está diciendo Génesis. Isaías 40, 28, miren lo que dice el libro de Isaías, capítulo 40, versículo 28. Dice así: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento, ¿qué dice la Escritura? No hay quien lo alcance. ¿Qué pasa con Dios, hermanos? Dice Isaías que Dios no se cansa, no desfallece, no se fatiga con cansancio. Pero Génesis nos está diciendo que después de 6 días de arduo trabajo, ¿qué hizo Dios? Reposó, descansó. La palabra reposar quiere decir descansar, literalmente. Sin embargo, hay algo muy interesante en lo que está sucediendo aquí en Génesis. Vamos a ir viéndolo poco a poco. Otro pasaje que nos muestra que Dios no se fatiga, no se cansa, es el Salmo, en el libro de los Salmos 121, 3 al 4. El libro de los Salmos, capítulo 121, versículos 3 al 4, dice: no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Lo leo nuevamente: no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Aquel que duerme es porque está cansado, ¿no? Llega un tiempo en que uno se cansa, necesitamos dormir, pero la Escritura es clara en que Dios no necesita dormir, no duerme, no descansa, porque no se fatiga. Él no se cansa, no se fatiga, por lo tanto no necesita descansar. Pero ¿por qué entonces Dios descansa después de toda la obra que hace, después del día 6? Dios desde el día 1 hasta el día 6 hace la obra de la creación, crea los cielos, la tierra, los mares, crea las estrellas, crea las galaxias, hace germinar la tierra, produce frutos, hace a los seres vivientes, termina con el día 6 haciendo al hombre y a la mujer. Y dice en el día 7, voy a descansar. ¿Será que Dios se haya cansado de tanto hacer pues creación? Pudiéramos pensar que fue muy arduo el trabajo, sin embargo a Dios no le costó nada. ¿Sabía usted que con el simple hecho de que Dios hablara, todo fue creado? Dios no tuvo que esforzarse demasiado para hacer todo lo que vemos. Y vaya que todo lo que vemos es complejo. Tiene una composición compleja, ¿no? No vayamos tan lejos. El cuerpo humano es una máquina impresionante y todo funciona correctamente. Cada órgano está ahí por algo. En la creación vemos lo mismo. Todo tiene un porqué, todo tiene un cómo, y aquello que no tiene un cómo ni un porqué, o que el ser humano todavía no lo descubre, nos demuestra que precisamente hay una gran mente creadora detrás de todo, ¿no? El punto es entonces que Dios descansa después de 6 días de trabajo. Pero en realidad lo que Dios estaba haciendo aquí, estaba mostrando el propósito del día del reposo. Aquel día del reposo que Dios estaba preparando para el futuro. Dios le estaba dando un propósito a este día, el día 7. Dios termina su creación, viene el día 7, leo nuevamente Génesis 2:3. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó,
porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Aquí, mis hermanos, en este versículo, Génesis 2:3, que lo leímos al inicio, hay dos cosas que hizo Dios en el día de reposo. ¿Lo leyó usted? Dos cosas muy importantes. ¿Qué hizo Dios? Número 1, lo leo nuevamente, y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó. Número 1, porque en él reposó de toda la obra que había hecho. Perdón, número 1 es, y bendijo Dios el día séptimo, y número 2 es, y lo santificó. Hay dos cosas que hace Dios en cuanto al día 7. Lo bendice y lo santifica. ¿Ok? ¿Vamos bien? Dios bendice y santifica el día 7 y lo declara el día de reposo. El significado bíblico, mis hermanos, para bendecir, la palabra bendecir en este texto tiene un significado muy interesante, porque la palabra que se utiliza aquí, que en español es traducida como bendecir, literalmente significa arrodillarse para dar reconocimiento. Es una palabra muy interesante, muy curiosa. Bendecir en este texto significa arrodillarse para dar reconocimiento. Eso es lo que hace Dios. Bendice el día séptimo. Y número 2, santificar. Literalmente aquí en este texto, santificar es hacer, observar o dedicar. En otras palabras, podemos también interpretarlo como apartar, ¿no? Así como cuando después en otros contextos vemos la palabra santificar, que significa apartar, o santificado, que significa apartado. Pero en este contexto también es hacer u observar. Entonces vemos que lo que Dios hace en este inicio, cuando llega el día séptimo, lo bendice y lo santifica. Es decir, pone un ejemplo maravilloso para el ser humano. Dios estaba poniendo el ejemplo de lo que era el día de reposo y de la forma de vida que Dios quería para el ser humano. Recordemos algo muy importante en este punto. Estamos hablando ya del día séptimo, el día séptimo del cual Dios bendice y santifica. Esto quiere decir que para este día, para el día 7, ya existía Adán y ya existía Eva. ¿Sí estamos en lo correcto? Para el día 7 ya existía Adán y ya existía Eva, los dos. Vamos a ver más adelante por qué los dos. Pero para el día 7 ya existían los dos, ya existía el ser humano. Por lo tanto, en el acto en que Dios bendice y santifica el día 7, Adán y Eva estaban presentes. Adán y Eva estaban ahí contemplando a Dios y ellos seguramente vieron a Dios cómo Él bendecía el día sábado, el día 7, y cómo lo santificaba y cómo Dios reposaba en ese día. Pero no reposó solo Dios, ya estaba con Adán, ya estaba con Eva. Y mientras ellos estaban en el huerto había una comunicación íntima entre Dios y el ser humano, ¿no? Entonces lo interesante es que para el día 7, el día en que Dios santifica ese día y lo declara día de reposo, ya existía el ser humano. Por eso más adelante lo vamos a ver que Jesús dice que el día de reposo fue hecho a causa del hombre y no el hombre a causa del día de reposo. Mira, vamos a ver por qué Adán y Eva ya estaban creados para el día 7 en el cual Dios santifica y bendice el día de reposo. Vamos a ver Génesis capítulo 1, versículos 20 al 31. Ayúdenme buscando Génesis capítulo 1, versículos 20 al 31. Un poquitito atrás, un capítulo atrás. Dice el versículo 20, dijo Dios, produzcan las aguas, seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos, y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Versículo 22. Dios los bendijo y dijo, fructificad y multiplicaos y llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves de la tierra. Y fue la tarde y la mañana del día quinto. Versículo 24. Vamos en el día 5. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. ¿Qué dice a continuación? Varón y hembra los creó. Alusión a Eva. Varón y hembra los creó.
Ok, versículo 28, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Versículo 29, y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios que todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día, ¿qué día? Sexto. Todo esto final que hace Dios lo hace en el día 6. Varón y hembra los crea, dice Génesis, y todo esto ocurre en el día 6. Llega el día 7, es el día de reposo, Dios lo santifica, lo bendice, y Adán y Eva ya estaban presentes ahí. Ahora, la intención de Moisés al escribir Génesis, y en especial al narrar el evento de la creación, la intención de Moisés no es explicar una cronología de hechos. La intención de Moisés no es decirnos paso a paso cómo ocurrió todo. La intención de Moisés es mostrarnos el gran poder creador de Dios. Por eso Moisés hace mucho énfasis diciendo de toda la obra que hizo, y vio Dios que era bueno. Entonces, la intención de Moisés no es tanto decirnos qué sucede paso a paso, sino más bien mostrarnos el gran poder de Dios al momento de crear. Por esta razón, después de eso, Moisés regresa al evento de la creación del ser humano en Génesis capítulo 2, versículos 4 al 25. Usted estúdienlo en casa. Si usted compara estos dos textos, lo que acabamos de leer, Génesis 1:20, en el cual nos narra acerca del día quinto y el día sexto, Moisés menciona rapidísimo que Dios crea al ser humano y dice, varón y hembra los crea. Sin embargo, culmina con el día 6, culmina con el día 7 Moisés, y posteriormente de eso regresa al evento de la creación del ser humano en Génesis 2:4. Ahí nos muestra Moisés que su intención no era darnos una cronología, sino mostrarnos ese poder creador de Dios. Y ahora sí, una vez mostrándonos que Dios es el absoluto creador de todo, regresamos a algo importante, a la creación del ser humano. Entonces Moisés con más detalle empieza a narrar la creación de Adán, que lo crea del polvo y demás, y después la creación de Eva. Y todo lo que ocurre en el Génesis 2, del 4 al 25, está en el día 6. Por eso Moisés hace este regreso. Culmina el día 7 y para Génesis 2, del 4 al 25, Moisés da un salto hacia atrás y regresa al día 6 para narrar un poquito más lo que ocurre ahí, ¿no? Ya nos dice que durante el día 6 Dios hace traer a todas las bestias, a todos los animales a Adán para que les ponga nombre y así pues él entre en un sueño profundo y a partir de ahí pues él saque una costilla de su costado y bueno, ya lo que sabemos, ¿no?, de la historia. Y esto lo podemos confirmar también porque al final del día 6 Dios dice que todo lo que había hecho había sido perfecto en gran manera, ¿sí o no? Que había sido bueno en gran manera y todo ya era perfecto. Pero cuando Dios todavía no creaba a Eva, decía, no es bueno que el hombre esté solo. Faltaba algo, todavía no estaba completamente perfecto. Por eso todo esto ocurre en el día 6. ¿A qué quiero llegar con todo esto, hermanos? Con toda esta explicación acerca del día 6, del día 7 y todo lo que hace Moisés. ¿A qué quiero llegar? Que efectivamente Adán y Eva presenciaron el momento en que Dios bendice y santifica el día 7. No fue de a gratis, ¿no?, que Dios hubiese tomado el último día, un último día para santificarlo y bendecirlo después de haber creado todo, y no por fatiga, sino para ponerle a Adán y a Eva un ejemplo de lo que ellos tenían que hacer, de un estilo de vida que ellos tenían que vivir. 6 días trabajar y 1 descansar. Ahora bien, el descanso físico es necesario, es importante, ¿no? O sea, todos necesitamos en algún momento descansar. Por eso la ley nos da vacaciones, por eso en las escuelas hay vacaciones, por eso a veces necesitamos un tiempo para salir, para despejarnos de nuestras actividades, porque el ser humano si se mantiene haciendo lo mismo durante mucho tiempo, se va a cansar, se va a fatigar, se va a frustrar, va a entrar en un estado en el que va a ser complicado para su vida, para sus relaciones personales, ¿verdad? En Estados Unidos hay una región que se llama Silicon Valley, y esta región es muy famosa por albergar muchas empresas de tecnología, empresas grandes de tecnología que hacen, pues, que se dedican a redes sociales, que se dedican a todo lo que tiene que ver con tecnología, con
nuestros dispositivos móviles, etc. Y muchas de las empresas que hay ahí casi tienen como una norma en sus empresas que sus trabajadores, al menos durante todo el fin de semana o durante cierto tiempo, durante ciertos días, se alejen de sus teléfonos, se alejen de sus dispositivos, se alejen de temas de trabajo, que apaguen el teléfono y que lo dejen por ahí guardado, ¿no? Durante un día, durante 2 días. Y esto porque ellos saben que el ser humano se cansa, se fatiga después de estar tanto tiempo en algo, en lo mismo, ¿no? Sin tener un tiempo de descanso. Pero más allá del tiempo de descanso que Dios le estaba enseñando al ser humano, de descanso físico, diciéndole casi 6 días vas a trabajar y 1 vas a descansar, el objetivo, el propósito principal para el día del reposo nos lo comienza a mostrar la ley, cuando Moisés recibe los 10 mandamientos en el monte Sinaí, y es aquí cuando comienza a cobrar más sentido el día de reposo. Vamos a Éxodo, por favor. El libro de Éxodo, capítulo 20, versículos 8 al 11. El libro de Éxodo, capítulo 20, versículos 8 al 11. En este punto, Dios le está dando a Moisés los 10 mandamientos cuando él está en el monte Sinaí. Recordemos la historia un poquito. El pueblo de Dios está abajo, se quedó abajo del monte. Moisés sube, Moisés recibe los 10 mandamientos y uno de los 10 mandamientos es el siguiente. Versículo 8. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Vemos que Moisés retoma lo mismo que narra en Génesis. Dios bendice y santifica el día de reposo, por lo tanto, acuérdate del día de reposo para hacer lo mismo que Dios hizo, santificarlo. Dios lo santifica y recordemos que la palabra santificar era arrodillarse para, ¿no? Arrodillarse para adorar, arrodillarse para estar en una actitud de reverencia hacia algo, hacia alguien. Llega Éxodo, nos dice lo mismo y dice que reposó Dios en el 7º día, por lo tanto Jehová bendijo el día 7º y lo santificó. Aquí hay cosas muy interesantes que podemos analizar, hermanos. Les decía yo que en este punto ya cobra más sentido el día de reposo que nos narra Génesis y que ahora con la ley empieza a cobrar un poco más de sentido. Pero lo que yo quisiera que viéramos en un inicio es en el versículo 8. ¿Con qué comienza? ¿Con qué palabra comienza la frase del mandamiento? ¿Con qué palabra comienza, hermanos? Acuérdate. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Qué quiere decir acuérdate? Si decimos, por ejemplo, a alguien, oye, acuérdate de traerme tal cosa, ¿no? Acuérdate de regresarme el dinero que te presté, acuérdate de entregarme esta tarea, acuérdate de entregar este trabajo. ¿Qué quiere decir acuérdate? Que puede ser el caso que se me olvide. Dios le está diciendo al pueblo, acuérdate. Porque seguramente el pueblo se le había olvidado completamente lo que Dios había hecho y cómo Dios había bendecido y santificado el día 7. Acuérdate del día de reposo, se te puede olvidar. Mis hermanos, se nos puede olvidar que necesitamos un tiempo de descanso. Se nos puede olvidar que necesitamos un tiempo en el que Dios nos fortalezca. A veces podemos decir, estoy bien, me siento bien, no pasa nada, incluso en el trabajo, ¿no? Incluso a veces a lo mejor somos muy trabajadores y decimos, no, sí puedo, no hay problema, no pasa nada. Pero a veces se nos olvida que necesitamos un tiempo de descanso. Se nos olvida, y más en lo espiritual. Podemos decir, estoy bien, no pasa nada, mi familia está bien, voy a la iglesia todos los domingos, no pasa nada, escucho las enseñanzas, pero puede ser que yo esté cansado por dentro. Puede ser que mi corazón esté fatigado y que no me esté acordando que necesito un tiempo especial, específico para dedicarlo a Dios. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Pero es que yo me acuerdo de Dios siempre. Sí, está bien. Pero el día de reposo era un día especial para descansar. Era un día especial para estar en una comunión con Dios. Número 2.
Eso es lo primero, acuérdate del día de reposo. Después dice Moisés, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. ¿Qué dice después? No hagas en él obra alguna, tú ni tu hijo ni tu hija, y comienza a decir de plano, ninguno de los que estén contigo, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que hay en ellos, y reposó en el séptimo día. Por lo tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. La segunda cosa que Moisés hace y que es algo bastante interesante para nosotros, mis hermanos, es destinar el día. Número 1, dijimos, acuérdate. Se nos puede olvidar. Se nos puede olvidar que necesitamos un descanso. Se nos puede olvidar que necesitamos apartar un tiempo. Pero después, dice Moisés, destina el día. Y es muy claro Moisés diciéndole, Dios diciendo a través de Moisés, diciéndole al pueblo, tienes 6 días. Tienes 6 días para hacer todo lo que quieras. Tienes 6 días para trabajar, tienes 6 días para preparar todo, tienes 6 días para lavar, tienes 6 días para hacer todo lo que tú quieras hacer, pero el día 7, destínalo. Porque ¿qué nos pasa, mis hermanos? ¿Qué nos pasa? Que a veces justo el día de descanso, el día que necesitamos destinar para estar con Dios, o el momento en que necesitamos destinar para estar con Dios, ahí ocurre algo, ¿no? Me voy a adelantar un poco. Hoy en día no es necesario esperarnos al día sábado, al día domingo, a un día específico. Hoy en día no ocurre esto, pero trasladémoslo a nuestra relación con Dios. Imagínense que durante todo el día tuvimos para hacer todas nuestras actividades, a lo mejor nos dio tiempo, a lo mejor no tanto, pero si no preparamos nuestros días, puede llegar el momento en que digamos, ahora sí, llega el tiempo en que voy a escuchar una alabanza, llega el tiempo en que voy a leer la Biblia, llega el tiempo en que voy a orar un ratito, y de pronto algo sucede, y de pronto me acuerdo de que, no bajé la ropa, no hice esto, no hice aquello, y de pronto una cosa me lleva a la otra, y me pierdo totalmente, o agarro el teléfono, estoy según yo leyendo la Biblia en el teléfono, me entra un mensaje, me pongo a contestar, me pongo a ver qué más hay, qué noticias nuevas hay, ya me perdí. Dios a través de Moisés le está diciendo al pueblo, destina el momento, destina el día, prepáralo. Tienes 6 días, tienes tantas horas para preparar todo, tienes tanto tiempo para hacer todo lo que necesitas hacer. Destina un día, destina un tiempo. Se te puede olvidar. Dios le recuerda a su pueblo lo que había olvidado. Dios le recuerda que Él había destinado el día de reposo para descansar, para que sea un tiempo especial, no un tiempo de trabajo, no un tiempo de fatiga, sino un tiempo de descanso. Entonces, la intención detrás del mandamiento es apartar el día número 7, que era dedicado para la adoración a Dios. Entonces, se supone, mis hermanos, que cada sábado la nación de Israel iba a apartar ese día, porque si nos damos cuenta, la relación que hace Moisés en el mandamiento es la misma relación que hace con el evento de la creación, porque en 6 días hizo Dios toda la obra, mas en el séptimo descansó. Entonces, la intención del mandamiento para la nación de Israel era que ellos cada 7 días, cada Shabbat o cada sábado, recordaran quién había creado todas las cosas, quién era el creador absoluto, y que ese mismo poder de ese Dios creador estaba actuando en ellos y a favor de ellos. Era un tiempo para ellos recordar las grandes obras de Dios, para recordar que Dios estaba con ellos, que Dios los había librado de los egipcios, y que ahora ellos tenían un Dios el cual había creado todo lo que hay, y que ese poder de Dios estaba en ellos y para ellos. Esa era la intención del mandamiento. Ahora bien, yo quiero hacer un punto muy interesante aquí. La nación de Israel en este punto en el que recibe el mandamiento viene saliendo del pueblo de la nación de Egipto, ¿no? Vienen de ser liberados por mano de Moisés. Ellos estuvieron en Egipto muchos años. Generaciones nacieron y crecieron en Egipto. Por lo tanto, mucha de la costumbre de Egipto, muchas de las tradiciones de Egipto, muchas de las creencias de Egipto las adoptaron los israelitas, porque fueron años de estar ahí, años de estar esclavizados. Imagínense a los hijos, a una generación, a la siguiente, a los nietos, naciendo en Egipto, en una tierra donde tenían otros dioses, donde tenían otra cultura,
otras tradiciones, y todos creciendo en ese entorno, adoptando y absorbiendo todas las costumbres. Que si tal egipcio se inclinaba ante el sol durante tal día, también el israelita lo iba a hacer. Porque todos estaban en ese mismo contexto. ¿Y por qué digo esto? Porque nos lo muestra la Escritura. Cuando ellos salen de Egipto, están justamente ahí abajo del monte Sinaí. Cuando Moisés está recibiendo la ley, ocurre algo que nos deja atónitos. ¿Qué es lo que ocurre? Dice el pueblo de Israel, hagámonos un becerro de oro, porque Moisés ya no regresó. Y lo que hacen es hacerse una imagen y le empiezan a adorar. Pero el contexto de lo que hacen los israelitas en este momento es algo muy atroz, porque si estudiamos con detenimiento una de las palabras que menciona Moisés al narrar esto, es que la nación de Israel incurre en actos inmorales durante esta ceremonia, y esto era propio de la nación de Egipto. Esto lo hacían los egipcios, esto lo hacían los pueblos paganos. No solamente adorar ídolos, sino hacer actos inmorales durante esas ceremonias. Entonces la nación de Israel había absorbido tanta costumbre, tanta creencia, tanta cosmovisión egipcia, ya la tenía impregnada. Dios le está diciendo, cada 7 días recuerda quién hizo la creación. No le hicieron los dioses que tú aprendiste en Egipto, no bajó el sol y hizo tantas cosas, no fue Horus, nada de eso, fui yo, le está diciendo Dios. Cada día 7 vas a recordar que yo fui el creador. Ahora, esto simbolizaba o representaba algo muy interesante. Dios constantemente le iba a estar recordando a la nación de Israel quién era Él. ¿Vamos bien? Dios le iba a estar recordando cada 7 días, porque el contexto en el cual estaba la nación de Israel, había un contexto en el cual otras naciones tenían sus dioses, cada quien creía que el mundo había nacido de tal o cual forma, pero Dios le está diciendo a su pueblo, no, así no es. Yo hice todo, yo soy el creador de todo y yo estoy contigo. Mis hermanos, ¿en qué momento nosotros empezamos a escuchar otras creencias? ¿En qué momento empezamos a escuchar otras ideologías? ¿En qué momento empezamos a atender a otras cuestiones que nada tienen que ver con la palabra de Dios? Cuando descuidamos nuestro tiempo de descanso. El tiempo en el que Dios le estaba diciendo, acuérdate de que yo hice los cielos y la tierra. Acuérdate que yo soy el Dios Todopoderoso. Pero cuando nosotros descuidamos este día de reposo, el momento de descanso en Dios, es cuando podemos olvidar quién hizo el cielo y la tierra. Es cuando podemos olvidar quién es el que dice en su palabra, esto es correcto y esto no. La nación de Israel empezó a descuidar el día de reposo. ¿Cuál fue el resultado? Olvidar totalmente quién era su creador, quién era su Dios. A nosotros nos puede pasar exactamente igual. ¿En qué momento nosotros nos desviamos del camino de Dios? ¿En qué momento nosotros perdemos de vista el objetivo? ¿En qué momento nosotros dejamos de amar a Dios con todas nuestras fuerzas? El día en que descuidamos, el momento de reposo, nuestro momento de relación con Dios, nuestro momento de intimidad con Él, nuestro momento de descanso en Él. Ese es el momento en el cual nosotros comenzamos a olvidar quién es nuestro Dios. Entonces el mandamiento fue dado. Y en Deuteronomio 5, 12 al 15, Moisés le añade una razón más para recordar el día de reposo. El Deuteronomio es como un resumen de toda la ley. Es como un repaso. Deuteronomio significa segunda ley, porque es el repaso de lo que Moisés ya había escrito antes. Deuteronomio 5, 12 al 15 narra otra vez los 10 mandamientos. Bueno, en especial el día de reposo. Dice así, guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Versículo 15. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Una razón más. En Éxodo nos dice recordar acerca de la creación de Dios, pero en Deuteronomio nos añade una. Acuérdate que fuiste esclavo y que Dios te liberó. Cuando dejamos de recordar quiénes éramos nosotros y lo que Dios hizo con nosotros,
de la libertad que Dios nos dio, de cómo Dios nos ayudó, de cómo Dios nos socorrió en momentos difíciles. Cuando dejamos de recordar eso, comienza otra vez el camino hacia desviarnos completamente. Cuando dejamos de olvidar todo lo que Dios hizo por nosotros, olvidamos quién es Dios, olvidamos cuánto le debemos, olvidamos por qué estamos aquí. A veces creemos como seres humanos que llegamos hasta donde llegamos por nuestra fuerza, por nuestro arduo trabajo, por nuestra capacidad. Dios le está diciendo a su pueblo, acuérdate que te saqué de Egipto. En el día sábado acuérdate que eras esclavo y yo te hice libre. El propósito para el día de reposo estaba ya encaminado, mis hermanos. Pero ¿qué ocurre? El día de reposo se desvía. Sabemos en los evangelios que hay muchos pasajes en los cuales se nos muestra que la nación de Israel estaba bajo un yugo que no podían cargar. Grupos religiosos como los fariseos habían hecho del día de reposo una carga muy, muy pesada. Miren, por ejemplo, el Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículos 1 al 2. El Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículos 1 al 2, dice de la siguiente manera. Mateo 12, capítulos 1 al 2, dice, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, era un sábado, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Esto es muy impactante, ¿no? Están los discípulos, simplemente tienen hambre, arrancan espigas y la empiezan a comer. ¿Y qué dicen los fariseos? Tus discípulos hacen lo que no es lícito, lo que no está permitido. Están haciendo algo prohibido en el día sábado, en el día de reposo. ¿Qué estaban haciendo los discípulos? Arrancar espigas y comer. El mandamiento que Dios había dado en nada incluía algo similar a esto. El mandamiento no decía, no puedes recoger espigas y comerlas. El mandamiento no decía nada de esto. Los fariseos comenzaron a poner cargas sobre el pueblo que ni siquiera ellos mismos podían llevar. Inventaron leyes tan absurdas, vamos a decirlo, con debido respeto, pero leyes tan insignificantes. Les voy a mencionar algunas para que vean de qué hablo, ¿no? O sea, para que no se escuche tan feo lo que dije. Una ley, por ejemplo, era no caminar más de lo debido, no salir de los límites patrimoniales o de la ciudad si es que se vivía en una ciudad. Es decir, si yo estaba alejado de la ciudad, no podía yo salir del perímetro de mi patrimonio. Y si yo vivía en una ciudad, no podía salir de la ciudad. Tantas millas, determinadas millas que yo caminara, ya estaba yo pecando. Porque eso no se tenía que hacer el día de reposo. ¿Dios ordenó eso? ¿Dios mandó eso en el mandamiento? Para nada, ¿no? El objetivo del mandamiento era otro. El propósito del día de reposo era recordar a Dios y descansar de toda la obra y descansar en Él. Pero vean lo que estaban haciendo los fariseos, estaban poniendo cargas sobre la nación de Israel. Otra ley, no hacer ningún tipo de trabajo, tal cual, ningún tipo de trabajo. También había leyes sobre qué ropa se tenía que usar, leyes sobre qué aceite se tenían que poner en las lámparas el día de reposo. O sea, si yo ponía un aceite que no estaba permitido, estaba yo mal, estaba yo pecando. Leyes sobre qué transporte se puede usar, sobre qué se puede transportar el día sábado. Había cosas que no se podía transportar, había otras que sí. Pero todo esto los fariseos lo tenían bien registrado. Leyes sobre qué tipo de nudos se tenían que hacer. Imagínese, si usted quería amarrar algo y si lo cachaban haciendo un nudo que no tenía que hacer el día sábado, híjole, ¿no? Se volvía, era la catástrofe para los fariseos, ¿no? Dios mío, estás haciendo el nudo, no sé qué tal, ¿no? Yo no sé de nudos, pero estás haciendo tal nudo, ¿no? Imagínense esta ley tan... ¿En qué tiene que ver un nudo con lo espiritual? ¿Qué tiene que ver el nudo con el día de reposo? Nada, ¿no? Pero los fariseos decían, no, este tipo de nudo no se puede, este sí, este no, este sí, este no. Por lo tanto, o sea, ¿qué leyes, no? Tan sin motivo, ¿no? ¿Qué cosas se podían mover y qué no? Había cosas que sí podías mover el día de sábado, había cosas que no podías mover. ¿Qué medicinas y qué remedios estaban permitidos el día sábado?
Había medicinas y había remedios que no estaban permitidos por los fariseos, no por Dios, sino por los fariseos. Imagínense que nos da algo el día sábado, ¿no? Y si queremos una aspirina, no, porque esa no se puede. No, los fariseos dicen, no, esa medicina no está permitida el día sábado, tómate esta otra, ¿no? Y nada nos hace, es para otra cosa, ¿no? Cargas innecesarias y demasiado pesadas que el pueblo no podía llevar, se volvieron una carga. Entonces ahora el día de reposo se había vuelto una carga, era algo pesado, era algo que ya no se disfrutaba. Otra vez el día sábado. Pues arreglar todo porque si no nos va a caer la ley y nos van a decir que estamos haciendo todo mal. No, ese nudo no lo hagas, no, esa ropa no te la pongas, no camines más porque nos metemos en problemas. Cuando el día de reposo tenía que ser un día de descanso. Puede ser, mis hermanos, que nosotros caigamos en estas cargas y que ahora nuestra comunión con Dios se vuelva una carga porque nos dicen, es que tienes que leer 1 hora. Si no lees un capítulo al día, estás mal. ¿Cuánto oraste? 5 minutos, eso no es nada. Tienes que orar 1 hora mínimo. Y se nos hace una carga. Ay, Señor, pero es que... Y es una carga que no podemos llevar cuando Dios nunca dice eso, ¿no? ¿Acaso Dios nos exige un tiempo mínimo? Claro que es muy bueno pasar tiempo en la presencia de Dios, pero no es como que Dios nos diga, si no oras 1 hora, no te escucho. Cuidadito y no leas 5 capítulos al día porque nomás no te bendigo. No, ¿verdad? Podemos caer nosotros en esas cargas y olvidar que el día de reposo es para descansar, para que nosotros pasemos tiempo con Dios y que Él restaure nuestras fuerzas. Y es aquí donde yo quiero ir cerrando y encaminando esta enseñanza al objetivo que yo quería mostrarles, mis hermanos. Aquí el punto es que Cristo es nuestro reposo. Hicimos un viaje, digámoslo así, en la historia de cómo inicia el día de reposo, cómo se da el mandamiento y cómo se vuelve el día de reposo en tiempos de Jesús. Pero Cristo viene al mundo y nos dice algo muy interesante. Por favor, busque Mateo 11, 28 al 30. Mateo capítulo 11, versículos 28 al 30. El Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 28 al 30 dice: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entendamos el contexto. Jesús está en medio de un momento en el que el día de reposo se ha vuelto una carga, en el que el día de reposo ya no es lo que antes era. El día de reposo ahora es hacer algo y dejar de hacer otras cosas. Cuidadito si haces esto, cuidadito si haces aquello. Incluso cómo criticaron los fariseos a Jesús cuando Él sanaba en día de reposo. Y vaya que a Jesús le encantaba sanar en día de reposo. Muchos de los milagros fueron en día de reposo. Y los fariseos súper enojados porque Jesús sanaba en el día de reposo. Se había vuelto una carga, no se podía hacer nada. Era un día de mucha presión. No había libertad en ese día. Sin embargo, Jesús le dice a su pueblo, a su nación, le dice: vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Jesús nos está enseñando que el verdadero descanso, ¿quién es? No es un día. No es si hago esto o si no hago aquello. No es si muevo esto, si muevo aquello. No es cuántas millas camino o cuántas no. El día de reposo es Jesús. Vengan a mí y yo los haré descansar. ¿Quién era el día de reposo? Cristo. Y lo dice Colosenses 2, 16 al 17. Colosenses 2, 16 al 17 dice: por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. El apóstol Pablo había entendido que el día de reposo era una sombra de lo que iba a venir.
Era un ejemplo que Dios había puesto de lo que iba a ocurrir. Porque el verdadero reposo, el verdadero tiempo en el cual nosotros íbamos a poder descansar era con Cristo. Por eso Dios había bendecido y santificado el día de reposo y había dicho, acuérdense del día de reposo. En este día van a encontrar descanso. Pero después llega Cristo y nos dice, en mí encuentran descanso, diciéndonos, yo soy su reposo. Pero hay tres cosas muy importantes que necesitamos tener en cuenta para obtener ese reposo, mis hermanos. Número 1, dice Mateo 11:28, venid a mí. Comienza diciendo, venid a mí. El primer punto, el primer paso, mis hermanos, es ir a Él. El descanso está ahí para nosotros, está ahí reservado, pero lo único que necesitamos primeramente es ir a Él. Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia en el oportuno socorro. Acerquémonos confiadamente. Mis hermanos, tenemos toda la confianza del mundo de Dios para podernos acercar a Él. Vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados. Pero el problema es que no siempre vamos a Él. A veces recurrimos a otras cosas para descansar. Nos apoyamos en nuestra economía, nos apoyamos en nuestras capacidades, nos apoyamos en otras cosas, en otras personas, cuando primeramente necesitamos ir ¿con quién? Con Jesús. Vengan a mí, yo los haré descansar. ¿Por qué vamos con otras personas? ¿Por qué vamos con otras cosas? ¿Por qué nos apoyamos en tantas cosas menos en quien nos va a hacer descansar? Vengan a mí, yo los haré descansar. Santiago 4:8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a ustedes. Acercaos a Dios y Él se acercará a ustedes. Si de pronto nos preguntamos, ¿dónde está Dios? Primero preguntémonos, ¿dónde estoy yo? Acercaos a Dios y Él se acercará a ustedes. Si yo siento que Dios está lejos, a lo mejor yo soy el que está lejos. Porque si yo me acerco a Dios, Él se acerca a mí. Número 2. Jesús comienza diciendo, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados. Número 2, llevar la carga de Cristo en nosotros. Dice Jesús, llevad mi yugo sobre ustedes. Llevad mi yugo. El yugo es un instrumento que se ocupa mucho para labrar la tierra. Es un instrumento que se le pone al ganado en el cuello y el ganado cuando avanza va arando la tierra. Pero es una especie de carga que se le pone al ganado para que el ganado pueda hacer su trabajo, ¿no? Al momento de arar la tierra. Lleven mi yugo sobre ustedes, dice Jesús. Irónicamente, Cristo nos está diciendo que la forma en que nosotros vamos a descansar es llevando una carga. ¿No es irónico? Si yo vengo cargado, yo vengo trabajado, Señor, quiero dejar todo y descansar, lleva mi yugo sobre ti. ¿Y cuál es el yugo de Cristo, mis hermanos? Miren Salmo 55:22, se los leo, Salmo 55:22. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Echa sobre Jehová tu carga. ¿Qué quiere decir esto? Hay dos cargas, la que yo traigo y la que Cristo me da. ¿Cuál es pesada? ¿Cuál es ligera? Mi carga es la pesada. Mi carga, mis problemas, mis complejos, mis situaciones, todo lo que yo vengo cargando tras tantos años de vida, tras mis relaciones, todo lo que yo vengo cargando, esta es mi carga. Y Salmo 55:22 dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Pero va a ser un intercambio muy bonito, porque yo echo sobre Él esta carga que no puedo aguantar y Él pone sobre mí la carga que sí puedo llevar, la carga que es ligera. ¿Qué carga es esta? ¿Se acuerdan ustedes cuando Cristo le estaba llamando a los discípulos y les decía, tomen su cruz y síganme? La carga que habla Jesús es la siguiente, viene en el punto 3. Después de que Jesús nos dice, vengan a mí todos los que están trabajados, lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí. Tercer punto, primero repasamos. Primero dice, vengan a mí todos los que estén trabajados, venir a Él. Número 2,
llevar el yugo de Cristo en nosotros. Y número 3, aprender de Él. ¿Qué vamos a aprender de Él? Jesús puntualiza 2 cosas que lo caracterizan. Soy manso, dice Jesús, y humilde de corazón. Para poder llevar el yugo que Cristo pone en nosotros, necesitamos ser mansos y humildes de corazón. Un ganado sobre el cual se le pone un yugo, un ganado que no está domado, un ganado que no es manso, un ganado que no es apto para ese trabajo, pues no va a servir. De nada sirve que le pongan el yugo si no va a hacer la función que requiere. Necesitamos ser mansos y humildes de corazón, porque una vez que Cristo ponga el yugo sobre nosotros, vamos a recibir instrucción, vamos a recibir consejo, vamos a recibir corrección. Imagínense la situación del yugo sobre el ganado y aquel agricultor diciéndole al ganado, es por aquí, tienes que venir por acá, ahora date vuelta, ahora ve para allá, no, por allá no te vayas, es por aquí, hará de esta forma, es así, es así. Y el animalito ahí va moviéndose, ahí va encaminándose conforme al agricultor le va diciendo, le va guiando, le va empujando. Una vez que pongamos el yugo de Cristo sobre nosotros, viene la instrucción, viene el consejo, viene la advertencia, pero necesitamos ser mansos y humildes de corazón para no decir, no, yo no quiero esto, me quito el yugo y me voy corriendo. Me voy hacia donde yo quiero ir. El descanso, irónicamente, está en ir a Jesús y recibir de Él una carga, pero una carga que al final dice es ligera, no es pesada. Y esta carga es la vida en Cristo. La carga que Cristo nos pone es la vida en Cristo. Aquel que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esa es la carga que Él nos pone. Venir a Él y ser como Él. Lo único que Cristo nos pide es que nuestra vida sea conforme a su palabra, es que permanezcamos en Él y Él en nosotros. Esa es la carga, ese es el yugo. Y es fácil de llevar. No es pesado. A lo mejor digamos, es que se me dificulta tanto vivir correctamente, se me dificulta tanto hacer las cosas bien. No es difícil. Nos hace falta ser mansos y humildes de corazón, pero no es difícil. Es más fácil de lo que creemos, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cómo no voy a poder vivir una vida en Cristo si Él me ha dado todo? El mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos vive en nosotros. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Se puede? Se puede. Y mis hermanos, quiero ir terminando siendo muy específico en algo que Jesús hizo durante el día de reposo. Y algo que Jesús representa en cuanto al día de reposo. Entendimos que el descanso lo vamos a encontrar en Él. Sin embargo, en toda la Escritura vamos a ver muchas situaciones en las cuales Cristo y Dios nos demuestran que el descanso está en Él y qué tipo de descanso Él nos quiere dar. Por ejemplo, ¿sabía usted, hermanos, que Dios nos quiere dar descanso para nuestras preocupaciones y necesidades? Dios nos quiere dar descanso para nuestras preocupaciones y necesidades. La primera carta de Pedro 5, 6 al 7 dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. ¿Alguien en alguna ocasión se ha sentido con ansiedad, hermanos? ¿A alguien le ha dado ansiedad alguna vez? ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora qué va a pasar? La carta de Pedro dice: echen su ansiedad sobre Él. ¿Se acuerdan de lo que dice el Salmo? Echa sobre Dios tu carga. Esa no la puedes cargar tú, no la puedes llevar. Lleva algo que sí puedas llevar, que es la carga de Cristo, pero tu ansiedad, esa no la puedes llevar. Echa sobre Dios tu ansiedad, porque Él tiene cuidado de... Diga conmigo, Dios tiene cuidado de mí. ¿Usted lo cree, hermano? Dios tiene cuidado de usted. ¿Usted cree que a lo mejor si algo pasa, híjole, un accidente, híjole, pasó esto, pasó aquello, ¿qué está pasando? Dios tiene cuidado. Nada se le escapa a Dios, hermano. Nada. Si usted sufrió algo, no fue fuera del conocimiento de Dios.
Si usted vivió algo fuerte en su vida, no fue fuera del conocimiento de Dios. Dios tiene cuidado de usted. Y Dios nos quiere dar descanso de esas preocupaciones que traemos cargando, de esas necesidades que no sabemos cómo saciar, cómo resolver. Dios nos quiere dar descanso de eso. Otro descanso que Dios nos quiere dar es de nuestros miedos. Son terribles los miedos. El miedo carcome por dentro. Una vez que dejamos que haya miedo en nuestro corazón, poco a poco nuestra misma mente nos empieza a jugar en contra. Isaías 41:13 dice: porque yo soy Jehová tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Porque yo soy Jehová tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, ¿qué te dice, hermano? ¿Qué dice Dios? No temas. ¿Quién te ayuda, hermano? ¿Quién te ayuda, hermana? ¿Estás solo? ¿Estás sola? ¿Quién está ahí? Dios. No temas, yo te ayudo. Ahora, si el creador del cielo y de la tierra, aquel que hizo el mundo en 6 días, está con nosotros y nos está ayudando, híjole, ¿qué más podríamos pedir? ¿No es cierto? No temas, yo te ayudo, dice Dios. Descanso de nuestras ocupaciones. A veces nos saturamos de tantas cosas, a veces estamos tan llenos de tantas cosas, que el trabajo, que la escuela, que esto, que el otro, que la familia, que aquello. Nos llenamos de tantas cosas que descuidamos nuestro tiempo especial para estar con Dios. Lucas 10:38 al 42 nos dice algo muy interesante. Se los leo. Dice: aconteció que yendo de camino entró en una aldea Jesús, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. María prefirió estar a los pies de Cristo en lugar de ser como Marta, estar afanada y turbada y tan presionada por tantas cosas que había que hacer. Dios nos quiere dar descanso. Quiere que tomemos un tiempo en el que dejemos todas las cosas que traemos encima y nos sentemos a los pies de Él, a escucharle. Todas las cosas, todos los problemas, todas las situaciones ahí van a seguir. Cada día trae su afán. Lo que no resolvimos hoy, ahí va a estar. Ahí se va a quedar. Pero si nos quedamos como Marta, afanados, atareados, no vamos a conseguir nada. Pero si elegimos lo que elige María, vamos a descansar y la solución va a llegar. Dios nos quiere dar descanso de la enfermedad. Dice Lucas 5:12 al 13, sucedió que estando él en una de las ciudades se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Entonces extendiendo él la mano le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Dios quiere sanarnos y quiere darnos descanso de la enfermedad. Quiero, dice Jesús, sé limpio. Sí quiero, claro que quiero. Y por último, Dios nos quiere dar descanso de la tormenta. Juan 21, del 1 al 14, nos narra una historia. Se las voy a leer rápidamente. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, y los hijos de Zebedeo, y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos, nosotros también contigo. Fueron y entraron en la barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo que comer? Les dijeron: no.
Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y a los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de sus discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Aquí no había una tormenta física, mis hermanos. Aquí había una tormenta en el corazón. Este pasaje que acabamos de leer es inmediato después de que Jesús muere y resucita. Es una tercera aparición que hace Cristo a sus discípulos después de resucitar. Había turbulencia, había tormenta en el corazón. Pedro había negado a Jesús 3 veces, traía eso en su corazón. Y los discípulos estaban devastados. Nos mataron al Maestro, nos mataron a nuestro Mesías. Y todos se regresan a pescar, desanimados, tristes. Pero Jesús les dice: vengan a la orilla, les tengo preparado un banquete. Hay comida para ustedes, vengan. La tormenta pasó. Dios nos quiere dar descanso, hermanos. Así que me gustaría que por favor cierre sus ojos. Y si a lo mejor usted identificó alguna de estas situaciones en su vida, si usted dice: yo estoy pasando por un tiempo de tormenta, si usted dice: yo estoy pasando por un tiempo de enfermedad, si usted dice: yo estoy pasando por un tiempo de preocupación, de necesidad, hermano, vamos a orar en esta mañana por eso. Así que me gustaría que ahí en su lugar, si usted se ha identificado con una necesidad, con una preocupación, con enfermedad, con tormenta en su corazón, si usted siente que está solo, que está sola, si necesita ayuda, recuerde quién está aquí para ayudarle. Ahí con sus ojos cerrados, mis hermanos, vamos a orar a Dios. Señor, en esta hora, Señor, venimos y oramos a ti, sabiendo que tú eres nuestro reposo, Señor. Tú eres aquel que nos da descanso en medio de tantas situaciones de nuestra vida, Señor. Oramos por aquellos que están en enfermedad, Señor, que este día sean sanados en el nombre de Jesús. Hermano, hermana, si usted está pasando enfermedad, ore ahí a Dios, créale. Señor, en el nombre de Jesús, en este día, Señor, ponemos en tus manos toda persona que esté enferma, que estés pasando un tiempo de angustia en enfermedad, Señor. Oramos por su sanidad y pedimos que tú tomes el control de su vida y de su cuerpo, Señor. Tu palabra dice que tú tienes cuidado de nosotros. Padre, toda enfermedad creemos que es sanada en el nombre de Jesús, en tu tiempo y a tu modo, Señor. Pero así como tú le dijiste a aquella persona con lepra: quiero, sé limpio. Señor, sabemos que hoy tú quieres sanar. Padre, rogamos por tu sanidad, Señor. Oramos por todas las personas que estén pasando enfermedad, sea la enfermedad que sea. Para ti no hay nada imposible, Señor. Oramos por aquellos que estén enfermos y creemos que hoy son sanos. Señor, oramos también por las personas que están pasando angustia en su corazón. Tú eres nuestro descanso, Señor. Tú nos invitas a estar a tus pies, porque ahí recibimos oportuno socorro, Señor. Padre, rogamos que toda circunstancia que esté robando la paz, que esté atormentando los corazones, sea, Señor, calmada en este día, Señor. Así como tú calmaste la tormenta, que tú calmes las tormentas en los corazones, Señor. Oramos por aquellos, Señor, que están pasando necesidades, que sus necesidades sean cubiertas conforme a tus riquezas en gloria, Señor, conforme a tu provisión, conforme a tu gracia, Señor.
Oramos por aquellos que se sienten tan cansados de tanta actividad, de tantas situaciones que les rodean, Señor. Oramos para que tengan un momento de paz contigo, un momento de tranquilidad en tu presencia, Señor. Es la única manera en que encontramos paz. Oramos hoy, Señor, para que en este día descansemos en ti. En ti, Jesús, porque tu yugo es fácil y ligera es tu carga. Venimos a ti y sabemos que tú nos harás descansar, Señor. Póngase de pie, querido hermano, hermana. Si usted ha estado cansado, cansada ahí en su lugar, levante sus manos. Si usted ha encontrado que ya no puede más, si usted siente que necesita descansar, levante sus manos. Hoy Dios quiere darle descanso. Descanso de su enfermedad, descanso de sus preocupaciones, de sus miedos, de su ansiedad. Hoy descansa en Dios. Confíe en que Él está ahí y le ayuda. En que la mano poderosa de Dios, de aquel que creó el mundo en 6 días, está con usted, sacándolo a abundancia. Señor, oramos hoy y creemos en tu descanso para todo corazón que ha sido atormentado, que ha sido cansado y trabajado. Hoy creemos en tu descanso para tu iglesia, Señor. En el nombre de Jesús. Y mire